Bien, estábamos en el verso 24, terminando, ¿verdad? El verso 24, segunda de Corintios 1:24, que lo estábamos ya considerando que formaba parte del capítulo 2, ¿no? Bueno, dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ya vimos esta parte de no enseñorearse, Pablo no es el dueño, no se siente el dueño de la iglesia, no es el dueño de los corintios, se los aclara. Lo único que busca es participar en este trabajo al que Dios lo ha llamado, al que Cristo lo ha llamado, servir a la iglesia, y el propósito de afirmarlos en la fe, ¿sí? A través de esa fe, de esa fidelidad de ellos, alcanzarán un gozo, ¿sí? Veíamos primera de Juan 1:4, ¿sí? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? El creyente alcanza una vida, se dice que alcanza una vida por encima del nivel común y corriente, ¿no?, que tiene el ser humano, ¿sí? Un nivel de vida que muestra esa muestra de dónde proviene, ¿sí? Realmente está vivo, el creyente es el que realmente está vivo, ¿sí? Una condición espiritual, pues, saludable, ¿verdad? Libre de pecado, ¿sí? Pero para alcanzar esto necesitamos fe y, ¿sabe qué? También ese gozo, ¿sí? El gozo y la fe nos hacen vivir de esta manera, ¿sí? La verdadera vida cristiana, ¿sí? Para sostener esa vida cristiana necesitamos fe y necesitamos vivir en ese gozo, ¿sí? Vimos que es necesario ir desarrollando esa fe, ¿verdad? Mientras más se va afirmando, más profundas están nuestras raíces, ¿verdad? En Cristo, en la fe, más estabilidad tendremos. Hablábamos de esto, ¿no? De esa estabilidad. ¿De dónde provendrá? Por supuesto, de esa fe, ¿sí? Abundaremos en gozo, hermano. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedad, cuando tengamos felicidad, ¿no? Incluso cuando tengamos bonanza, ¿sí? Nada nos va a mover, ¿sí? Porque habrá estabilidad, hermano, ¿sí? Esto propicia crecimiento, ¿sí? Y nuevamente fortalece la vida cristiana, nuestra vida en el Señor, hermano. Ahora entendemos, ¿no? Por esto es que por la fe estaremos firmes. Bueno, los corintios, ¿verdad? Estarán firmes, ¿no? Esta es la firmeza que busca Pablo. Viendo todos estos conceptos, ¿no? ¿Qué podemos pensar de Pablo, ¿no? Alguien que está interesado de esa manera en la vida de una persona, ¿no? Su vida espiritual que prospere, que crezca, que se afirme. ¿Para qué? Para soportar cualquier situación, ya sea buena ya sea mala o incluso buena, ¿verdad? Porque incluso esa bonanza nos llega a afectar, ¿verdad? Nos distrae del propósito de Dios, ¿sí? Debe de haber esa estabilidad para que se produzca un gozo en la fe y estemos entonces firmes, ¿no? Vemos entonces este hombre que está sirviendo a Dios con este objetivo, ¿no? Este es su objetivo. No es entonces un hombre ni egoísta, ni... Estamos viendo un carácter de una persona que tampoco busca, como ya dijo, enseñorearse, ¿verdad? No es avaricioso. Vamos ahora sí ya al capítulo 2, verso 1. Sigue explicando el por qué no ha ido a Corinto, ¿verdad? ¿Por qué no ha pasado?
Dice, esto pues, el verso 1, 2 Corintios 2:1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Determiné para conmigo, yo mismo he decidido, ¿sí? Es lo que está diciendo Pablo, ¿sí? Yo decidí. Pablo siempre se conduce con verdad, ¿no? Él es honesto, ¿no? Cuando estamos siendo... hay duda acerca de nosotros, ¿qué decimos? Tenemos que a veces explicarnos el porqué de nuestras acciones, ¿no? Como decimos a veces, te voy a dar la razón, te voy a explicar la razón por la cual hice esto o no hice aquello, aunque no tenga por qué dártela, ¿verdad? ¿Usted ha estado en una situación así? Tener que explicar el por qué hizo o no hizo tal cosa. Al fin y al cabo la gente debería de confiar en lo que nosotros decimos, ¿verdad? Pero Pablo aquí, ¿verdad?, se toma esa libertad de explicarles algo que no tenía por qué manifestarles, ¿sí? Y empieza a hablar, dice que ya hizo una visita a Corinto en la cual hubo tristeza, ¿sí? Dice, decidí, ¿sí?, no ir nuevamente, ¿sí? Dice, a vosotros con tristeza. Parece que aquí Pablo se está refiriendo a una visita que hizo después de haber estado 18 meses, la primera estancia que estuvo en Corinto, ¿sí? Pablo se va después de esos 18 meses, después de dejar bien fundada la iglesia, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Hechos 18:11. Tome nota nada más, Hechos 18:18. Y en Hechos 23 encontramos ahí otra visita a Corinto. Después dice Hechos 23, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entre esas dos estancias de Pablo en Corinto, ahí se dice que Pablo estuvo, vamos a llamarle una segunda ocasión en Corinto. Se supone que esta segunda visita la hizo después de haber escrito Primera de Corintios. Pues Pablo empieza a dar entonces razones, ¿verdad?, del por qué, ¿sí?, aun cuando no debería de explicarles esto, pero dice, yo quiero hablarles con toda sinceridad, ¿no? Dice el verso 2, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Si yo los entristezco, si yo los hago sentir pena, ¿no? Dice aquí Pablo. Pero, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Ya vimos, son 2 versículos anteriores, ¿va? ¿Cuál es el objetivo de él? Que haya gozo en los creyentes, ¿no? Que tengan una vida espiritual saludable. Aquel que está sano, ahorita si usted viene enfermo, viene aquí con alguna situación difícil de salud, pues no se siente completo, ¿no? Pero ¿qué tal cuando estaba sanito, verdad? Nos sentimos contentos, ¿no? Ahí dicen hasta ni pensamos en nuestra salud porque pues no, dicen,
Empezamos a apreciar nuestra salud cuando estamos enfermos, ¿no? Bueno. Ya no podemos ser desconsiderados, ¿no? Como creyentes. Pablo quiere siempre el gozo, la felicidad, vamos a ponerla así, de los creyentes. Vamos a 1 Corintios 4:15, por favor. Primera de Corintios 4:15. Se lo leo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo muestra ahí? Sus intenciones, ¿no? Para con los corintios, ¿sí? Aunque tengan infinidad, muchísimos grandes maestros, grandes instructores, institutrices, el ayo, ¿no? Bueno. Aunque tengan 10,000 hombres dedicados a ustedes, no tendrán muchos padres. Pablo dice, yo soy como su papá, ¿no? Espiritual, vamos a ponerlo así, ¿no? No vamos a hacer ninguna doctrina de eso, pero Pablo tiene esa responsabilidad, ¿sí? Él quiere, por supuesto, como un padre, lo mejor para sus hijos, ¿no? Fortalecerlos, ¿sí? Quiere alimentarlos correctamente, fortalecerlos, que se desarrollen, ¿sí? Pero si los hijos necesitan corrección, ¿qué hacen los padres? Como amamos tanto a nuestros hijos, no les decimos nada, ¿verdad? Si ya se portó mal el niño, el muchacho, la muchacha, ¿qué hacemos con ellos? Dejamos que sigan así porque los amamos, ¿no? No, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer un verdadero padre? Corregirlo, ¿no? Disciplina, ¿verdad? Corrección y la instrucción. Nuevamente, porque si damos corrección sin instrucción, no sirve de nada, ¿cierto? Cuando corregimos a nuestros hijos, debe de darse el correctivo, dicen, el correctivo antipedagógico. No es antipedagógico, es pedagógico. La vara, ¿ah? Se corrige con la vara, pero con la vara va la instrucción, ¿sí? Si usted nomás le da vara a su hijo, ya perdió, ya perdió. Pablo daba la corrección, pero también daba la instrucción, ¿sí? Está mal esto que hiciste, cambia, esto es lo que deberías estar haciendo. Y ahí va la instrucción, ¿verdad? ¿Qué va a traer eso, esta acción en los hijos? Van a estar bien contentos, ¿verdad? No están contentos, ¿no? Se molestan, ¿sí? Se resisten, pero a la larga va a traer el gran beneficio, ¿cierto? Pero eso lo sabe el papá, eso lo sabe la mamá, ¿no? Pero el hijo, como es pues todavía inexperto, ¿no? Dice, pues dices que me quieres mucho, que te duele más a ti, pues no es cierto, a mí me dolió más, ¿no? Eso es lo que ve el hijo, ¿no? ¿Qué veían los corintios? Nos entristeces, Pablo, ¿no? Nos contristas, nos lastimas, ¿no? Nos acongoja eso que vienes a decirnos, ¿no? Eso que viniste a hacer, dirían algunos. Pero Pablo está buscando que los corintios se arrepintieran, ¿sí? Pablo los visita, ¿verdad? Los exhorta, les llama la atención. ¿Y cuál es el objetivo, hermano? Que haya un cambio, hermano, que haya un arrepentimiento. Vamos a 2 Corintios 7, verso 6, por favor. Se supone que esta visita que la que está hablando Pablo
de la que fue, y hubo tristeza. Después de ese momento, Pablo envía a Tito a la iglesia, lo manda a Corinto. Y Pablo está esperando la información que Tito va a traer. Vamos a 2 Corintios 7:6, por favor. Segunda de Corintios 7:6 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Tito también estaba preocupado por la iglesia, ¿sí? Estaba acongojado. ¿Por qué? Porque esta iglesia se sienten ofendidos, nos rechazan. Pablo fue a exhortarlos. ¿Qué está pasando con ellos? Esperemos que no retrocedan, ¿no? Esperemos que no desistan de la fe. Esperemos que se arrepientan. Él estaba preocupado por ellos. Dice que él también fue consolado por ellos, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pues tuvo un efecto esa visita, ¿no?, de Pablo, ¿sí? Los corintios sí, efectivamente se arrepintieron. Dice que hasta hubo lágrimas, ¿no? Y que querían nuevamente ver a Pablo. ¿Cuál era la fuente de alegría para Pablo? Si no ver a una iglesia que está respondiendo no a Pablo, sino a la palabra. Una iglesia que está respondiendo a Dios, ¿sí? Eso es lo que realmente alimenta el corazón de un pastor, ¿sí? Ver a esa congregación que está dando ese fruto, ¿sí? Lo que Pablo había hecho en esa visita triste, ¿sí?, porque les ocasionó tristeza, ¿no? Dice: yo lo que estoy esperando es que haya un cambio, ¿sí? Que de ustedes pueda yo recibir. No que otros me consuelen, no que otros reciban, sino que ustedes, porque ustedes son los que deben de darme esa alegría, dice Pablo, ¿no? Pablo no habla aquí en sus escritos qué fue lo que les habló, cuál fue el asunto, ¿no? Pero bueno, podemos nosotros ahí como decimos, inferirlo, ¿no? Nos damos como una idea, ¿sí? Seguimos, verso 3. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo nuevamente explica esta exhortación, ¿verdad? Esta carta, perdón, esta exhortación que hizo a los corintios, ¿verdad? Dice: esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, ¿sí? Se supone que lo que Pablo les escribe a los corintios, él quería que hubiera un cambio, ¿sí? Que estuvieran gozosos, ¿sí? Sí les llama la atención, ¿sí? Sí los exhorta. Pero aquel que, fíjese, recibe esa exhortación, ¿sí?, lo que busca es, pues, en ese arrepentimiento, ¿verdad?, un cambio. Sí va a traer una aflicción en nosotros cuando somos exhortados, ¿sí? Pero esa aflicción no debe de producir en nosotros amargura, no debe producir en nosotros resentimiento, debe de producir arrepentimiento.
¿Qué es lo que a veces los hijos no alcanzan a comprender? ¿Qué es lo que nosotros cuando éramos hijos no alcanzábamos a comprender en las correcciones que nos hacían nuestros padres, ¿no? En un marco ideal, ¿verdad? El padre siempre, o la madre, siempre busca el beneficio para sus hijos, ¿no? La corrección se hace porque amamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que está esperando el papá o la mamá cuando corrige a su hijo? Que haya ese cambio. ¿Y sabe qué? Una vez que se da ese cambio, ¿qué pasa? La relación vuelve a restablecerse, ¿no? Porque si el hijo sigue resentido, se va al rincón, ¿verdad? Se pone más rebelde. ¿Qué tal? ¿No? Quienes tenemos hijos pequeños, o sea, ya lo vamos viendo, ¿no? Se resisten, todo. Van creciendo, ¿sí? Ya la respuesta no es la misma, ¿eh? Ya no nada más agachan la mirada, ¿verdad? Ya cuando son mayores, ¿verdad? ¿Cómo se comportan? Retan la autoridad, ¿no? O obedecen de dientes para afuera, como dicen, ¿no? Engañan a los padres, ¿no? Todo eso muestra resentimiento. Pero ¿qué es lo que se busca entonces, hermano? Que haya un cambio. A veces hay que dar un tiempo, un espacio. Una vez que se ha hecho esa corrección y se ha dado la instrucción, hay que permitir un tiempo para que la persona reciba todo esto, ¿no? El creyente vaya a Dios, la iglesia pues reciba esa exhortación y busque en esa comunión con Dios ese pues llevar a cabo ese cambio, ¿sí? Es lo que Pablo hizo, ¿sí? Los dejó un tiempo, ¿sí? Dejó pasar ese tiempo. Después de darles esa exhortación para que ellos reflexionaran, ¿sí? Por supuesto, él estaba esperando un cambio positivo, ¿no? ¿O qué esperamos nosotros cuando corregimos a nuestros hijos? ¿Que se pongan peor? ¿No? ¿O nada más descargar ahí nuestra furia contra ellos? No, ¿verdad? Queremos que haya un cambio. Entonces estamos esperando lo mejor, ¿no? Que cambien su manera de pensar, ¿sí? Pablo dice, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pablo quiere que ese resentimiento se quite, ¿verdad? ¿Cómo lo ha venido haciendo? Pablo les ha estado mostrando cuál es su objetivo en la vida, ¿verdad? ¿Cuál es el gozo de Pablo? Que la iglesia crezca espiritualmente, ¿verdad? Por eso ese es mi gozo, dice Pablo. Vamos a Proverbios 15:23, por favor. Si alguien lo puede leer. Gracias. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Sí? A veces queremos, ¿verdad?, como que presionar mucho el asunto, ¿no? ¿A poco no? Para resolver algo. Pablo hubiera, bien, tomado la decisión de quedarse y ahora hasta que cambien. Y aquí estoy, ¿verdad? Y no me muevo. Y como le dice a sus hijos, y recoges tu cuarto, ¿verdad? Pones en orden esto. ¿Qué tal el jefe en el trabajo? Hasta que no termines esto, no te voy a dejar, voy a estar aquí, ¿no? Dice. ¿Qué hace la persona? ¿No? Se siente muy presionado, ¿no? Y el ambiente, pues, se hace más difícil, ¿no? ¿Qué tal cuando es rebelde al que queremos corregir, ¿no?
Pues ¿hasta dónde puede llegar esto? En su tiempo, dice la palabra de Dios, ¿no? Pablo deja un tiempo, ¿sí? Espera. Lo más sabio en algunas ocasiones es esperar, ¿no? Si ya dimos esa corrección y ya dimos esa instrucción, vamos a esperar, ¿sí? Sin presionar tanto, ¿sí? Mi gozo es el de todos vosotros. Pablo lo que quería era ese cambio, ¿verdad? Él está anhelando ese cambio en ellos, que de ellos mismos hablen ese arrepentimiento, ¿sí? Es bueno que aquel que ha estado en rebeldía lo confiese, ¿sí? Aquel que ha pecado lo confiese, ¿sí? Pablo también estaba sufriendo, ¿sí? Porque él es su cuidador, él es su líder espiritual. Y está viendo que hay una respuesta mala, equivocada en toda la iglesia, ¿verdad? Bueno, no en toda, en la mayoría, ¿sí? Pero Pablo confía en que va a haber una buena respuesta. El Evangelio de Juan, capítulo 15, por favor, Juan 15:11. Juan 15:11 nos dice. A ver si alguien lo tiene por ahí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gracias. ¿Cuál es el objetivo entonces, verdad? Pablo quiere que haya ese gozo en ellos, ¿sí? Que nuevamente se restablezca esa correcta comunión con Dios, ¿sí? Ellos han estado fallando, a ellos se les mostró que ha habido pecado, ¿sí? Y que no hay una buena relación con Dios, ¿verdad? Es lo que Pablo como su líder les está mostrando. Si ellos siguen en rebeldía, se endurecen, ¿sí? No van a estar en ese gozo, ¿sí? Dejarán de estar firmes, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que vengan a ese gozo, y ellos en ese gozo, viviendo en ese gozo, él así como el Señor estará sintiendo ese gozo personal. Porque se cumplirá el propósito, ¿verdad? Pablo cumplirá su propósito. Vamos al verso 4. Nos dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Esa exhortación, dice Pablo, que se las escribió, pero él sintió aflicción en su corazón. Dice con muchas lágrimas. Esta exhortación que les dirige a los corintios, que es triste, ¿verdad? No la hizo ni por descuidado, ¿verdad? Ni la hizo con mala intención, sino a él también le dolió. Esta exhortación se dice que era una carta, ¿sí? Fue mediante una carta que les dirige, pero esa carta no hay registros de ella, ¿sí? Solamente se hace referencias en esta primera y segunda de Corintios, ¿no? Ya hablamos de esto, ¿no? En la introducción. Quizás en esa carta se hace referencia a que la congregación no había expulsado a ese hombre que formaba parte de la iglesia, que había tenido un comportamiento impío, ¿sí? Un comportamiento nocivo para la iglesia, un comportamiento pecaminoso, ¿sí? La iglesia no lo expulsó, ¿sí? Se supone que esto obliga a Pablo a ir directamente a la iglesia. Quizás esto es lo que está llevando a Pablo a esa visita,
para corregir esa situación, ¿no? Se supone que los corintios en ese momento no recibieron la exhortación, no les pareció lo que les fue a decir Pablo, ¿sí? Entonces Pablo decide escribirles una carta, ¿sí? Esa carta, por supuesto, era triste, ¿sí? Voy a ver a aquellos que yo he alimentado con la palabra para que tengan ese nuevo nacimiento, que han estado creciendo en Cristo, se están desviando, están teniendo un comportamiento equivocado, les llamo la atención y me rechazan, ¿sí? ¿Cómo se siente o cómo se ha sentido aquel papá o mamá, verdad? Que su hijo le avienta por allá el plato, ¿no? Bueno, no eso, sino que tiene un mal comportamiento, ¿no? Y empieza a entrar en una rebeldía, ¿sí? Los padres sufren. Quizás en una edad pequeña no es tan evidente, pero cuando ya son lo que le llaman la adolescencia, ¿verdad? Qué difícil, ¿sí? Y cuando ese hijo entra en esa actitud, ¿verdad? Ya de confrontación, ¿sí? Todas las acciones que llevan a cabo los padres para corregir a ese hijo, ahí sí, ¿verdad? Empiezan a dolerle más a los padres, ¿no? Porque ¿qué es lo que buscan? Que ese hijo sea restaurado, ¿no? Cambie, ¿sí? Tome un buen camino, ¿sí? Pero si ese hijo no responde y se va más a la perdición, ¿sí? Muchas lágrimas, ¿no? Bueno, pues Pablo así siente por la iglesia, ¿sí? No redactó esa carta para darles un regaño, nada más, le digo, descargar su enojo. A él le dolía la actitud que estaban mostrando. Créame, en algún momento, hermano, cuando tenga usted alguna posición de responsabilidad y tenga que llamar la atención a algún hermano dentro de la iglesia, ahí verá, qué se siente. No es nada fácil dar una exhortación, no es nada fácil mostrar a alguien su pecado, ¿sí? No es nada fácil, hermano, ¿sí? Pablo estaba, dice él, redactando esa carta con un corazón angustiado, ¿sí? Pero ahí Pablo está amonestando a los corintios, ¿sí? Esa amonestación, pues dice que él era dolorosa para él. Pero ¿cuál era el objetivo? No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pues sí, yo estaba muy triste por su actitud. Yo estaba muy acongojado porque no han respondido, ¿sí? Pero lo que les escribí no es para que ustedes estén así. Usted puede ver, ¿verdad?, a alguien, ¿no?, en una actitud, ¿no?, negativa, ¿sí? Pero si usted está realmente interesado por esa vida, a usted le va a doler. Por eso le pongo el ejemplo de su hijo, ¿no? Un hijo con un padre, ¿sí? A veces vemos los ejemplos en la iglesia como muy lejanos, ¿no? Bueno, pues el hermano, la hermana, total, ¿qué? ¿Verdad? Total, yo como igual, ¿no? A gusto. Viva como vive el hermano. No, hermano. No es así. A Pablo como pastor le preocupaba la condición espiritual de los hermanos, ¿sí? A él le dolía, ¿sí?, que hubiera pecado. A él le dolía que hubiera ese desinterés por las cosas de Dios, ¿sí? Por eso mismo Pablo quería que reconocieran su culpa, que reconocieran sus fallas. Cuando llamamos la atención a un hijo, ¿qué le decimos? ¿Entiendes bien qué hiciste mal? O bueno, eso debiéramos hacer, ¿no? No nomás llegamos y regañamos y ya no lo hagas. Pues a lo mejor el niño dice, pues quién sabe qué, pero pues ya, ¿no? Total, ya se tranquilizó, ya no me dijo más.
sigamos adelante, ¿verdad? Dice el muchacho o la muchacha, ¿no? Es necesario reconocer en dónde está la falla. Si no reconocemos si no se nos aclara bien dónde está lo que estamos haciendo mal, pues vamos otra vez a caer en hacer eso mismo, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer mal, ¿sí? Para corregir tenemos que aceptar lo que está mal. Nos ha tocado hablar con algunos hermanos, ¿verdad? Los cuales, hermano, esa actitud de rechazo a la autoridad, esa actitud que usted está mostrando, fíjese, esa actitud que está mostrando es una rebeldía, ¿verdad? No responde a lo que le pedimos, no asiste a lo que le estamos llamando. Pues sí, pastor, yo sé que hay que hice mal, ¿verdad? Yo sé que estoy equivocado. Sí, hermano, pero ¿qué es lo que está equivocado? ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo? Pues sí, me sentí un poquito mal, la verdad me cayó mal eso que me dijo, no me gusta eso que me dijo, ¿sí? Me molesta. La verdad yo ya no quería ir, ya no quería ni verlo, ¿no? Bueno, hermano, ¿cómo le llamamos a eso? Pues estaba yo un poquito enojado. Hermano, ¿cómo le llamamos a eso? Pues estaba yo un poquito así como, me sentía mal, ¿no? Resentimiento, amargura, y eso al final, ¿qué es, hermano? Pues es una mala actitud, ¿no? No, hermano, ¿cómo se llama esto? Y mire, podemos estar ahí, ¿verdad? Horas, días, hasta que la persona no reconozca que está en pecado. Pastor, estoy en pecado y tengo que pedir perdón a Dios. No tengo que ir a dar disculpas, ¿verdad? Porque el que se disculpa, pues está solamente esquivando la situación, ¿verdad? Pedir perdón, ¿sí? Y no es ir a pedir perdón al pastor, ¿verdad? El pastor le va a decir, hermano, vaya y pida perdón a Dios. Restaure su comunión con Dios, ¿sí? Sí, va a haber tristeza, pero va a ser para arrepentimiento, ¿verdad? Si no reconocemos lo que estamos haciendo, jamás vamos a corregir nuestro camino, ¿sí? Por eso es lo que Pablo estaba ocupado, ¿verdad? Para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, ¿sí? ¿Cómo vamos a descubrir el amor que tiene Pablo por la iglesia? Él quiere que restauremos nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Decían los corintios, ¿no? Han estado fallando, han estado rechazando la exhortación. Y mira, a veces el que dice, bueno, pues ya discúlpame, ¿no? Parece como si estuviéramos en una mera relación de amistad, ¿no? No estamos en una simple relación de amistad, hermano. Entre la iglesia hay amor fraternal, el amor de Dios, hermano, ¿sí? Pues eso es lo que tenía que seguirse mostrando, ¿sí? Los corintios ahí debían de reconocer que Pablo realmente los amaba. Todo eso que les fue a decir, todo eso que les escribió, ¿sí? Que no tenemos registro, ¿sí? Pero todo eso, el objetivo era que fueran restaurados, ¿sí? Que cambiaran su camino. Ahora, cuando nos enteramos que hay alguien que está así, ¿no? ¿Usted qué piensa? No, pues esta persona como que sí le interesa, ¿verdad? Pero, ¿sabe quién puede entender eso? Solamente el espiritual, ¿eh? Porque el que vive en la carne, que dice, bueno, pues ya no dijo nada, se acabó el asunto, ay, qué bueno, ay, Señor, ya qué bueno que ya te lo llevaste, ¿no? Ya que no esté con sus cosas. El espiritual, si aquel pastor, si el apóstol se hubiera retirado, no insistiera más, no los volviera a buscar, no les exhortara, no les escribiera, el espiritual le hubiera dicho, no le interesamos, no le interesa nuestra restauración, ¿verdad? Pero aquel que vive en la carne, dice, ay, qué bueno que Pablo ya no nos siguió con el asunto, ¿ah? Porque, ¿cómo muele? ¿Ah? Ay, sí, nomás está con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Necesitan saber que todo esto lo hace por amor, ¿verdad? Los ama y quiere que haya en ellos un cambio.
Pablo no les da detalles de lo que está ocurriendo. Los corintios saben muy bien cuál fue el asunto, ¿sí? No quiere exhibir más de esto. Solamente deja ahí ver unas cuantas alusiones de lo que está pasando, de lo que ellos saben que ocurrió, ¿sí? Y nuevamente, hermano, cuando usted tenga una posición de autoridad, de responsabilidad, no podemos evadir los problemas, hermano, ¿sí? No podemos evadir estos asuntos, tenemos que resolverlos, hermano. Porque ahora ya vemos, ¿no? Si evadimos el asunto, el hermano está fallando, está dejando esto, no está haciendo aquello, ya déjalo, ¿no? ¿Para qué te metes en problemas? No hay amor. Ese es realmente el momento donde no hay amor en la iglesia, ¿sí? Porque generalmente, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos no hay amor en la iglesia? Es que nada más están ahí con lo mismo, que me arrepienta tú, ¿cómo ves? Oye, no tienen respeto por uno, ya me quieren hacer llorar, ¿qué les pasa? No hay amor. No, hermano, no hay amor cuando lo dejan vivir como viene, ¿no? Así como está usted, si lo dejan así, no hay amor realmente en esa iglesia, ¿sí? Tenemos que cambiar, ¿sí? Dice el verso 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Qué es lo que siempre pasa, ¿no? En un ambiente así, de un grupo, en iglesia, ¿no? Por ahí surge un asunto incorrecto, un pecado, ¿verdad? ¿Qué decimos los demás, no? Los muy espirituales. Y el hermano, ¿ya viste? No, ya se supo que el hermano o la hermana ya cayó en esto. Y no. Lo señalamos, ¿no? Somos buenos para señalar eso. Sí nos gusta darnos cuenta, ¿no? De cuando alguien falló, cuando alguien pecó, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es el problema? Que nosotros no nos sentimos directamente agraviados o afectados por esto, ¿sí? ¿Cómo debemos sentirnos agraviados y afectados? La iglesia, cuando hay pecado dentro de la iglesia, toda la iglesia tiene que caer en en esa condición de tristeza, ¿sí? Porque hay algo que no está correcto entre nosotros, ¿sí? Debemos de orar, ¿sí? Debemos de también examinarnos, ¿cierto? Si alguien ha caído en pecado en la iglesia, aún por muy lejos que esté de nosotros, ¿sí? Tenemos que examinarnos igualmente, dolernos de lo que está ocurriendo en la iglesia, ¿sí? Entre los corintios no se habían sentido así ofendidos ni preocupados, ¿sí? Aquel que había pecado, había tenido una conducta terrible, ¿verdad? Dicen, bueno, pero pues él, ¿no? Pero Pablo dice, no es solo él. Todos estamos afectados por el pecado, ¿sí? Todos debían de interesarse por esto. Por eso Pablo dice, no exagerar, ¿verdad? Si alguno me ha causado tristeza, alguno ha pecado, alguno se ha resistido a la exhortación y me ha causado tristeza, no me la causa solamente a mí. Miren, para no exagerar, para no ser demasiado duro, para no sobrecargar los corintios, ¿sí? A todos nos lo ha causado, ¿eh? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Quizás alguien había pecado en esa congregación, ¿verdad? Pero los demás hermanos seguían como si nada, ¿sí? Seguían teniendo la misma actitud, la misma convivencia, incluso tal vez hasta convivían con esa persona en los mismos términos, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir cuando nosotros permitimos que el pecado siga dentro de nuestro propio ambiente? ¿Sí?
tiene el efecto, como dice la Escritura, de la levadura, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 5, verso 6. 1 Corintios 5, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es un aspecto personal, ¿no? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Buscar esa limpieza, ¿verdad? Ese sacar todo eso que nos pudiera contaminar, ¿verdad? Cuando hay pecados en ese aspecto moral, hermano, ¿sí? ¿Sabe? No quedan solamente en la persona que lo practica, ¿sí? No queda en esa persona que lo está cometiendo, no queda ahí, Una infidelidad, un adulterio, ¿no? Relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio, ¿verdad? Dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, pues ellos nada más, ¿no? Yo no fui afectado, no es ni mi hijo, ni mi hija, ni mi tío, ni mi pariente, ¿verdad? Afectan a toda la congregación, hermano, ¿sí? Esto si se deja ahí, ¿sí? Hermano, se riega rapidísimo, hermano, ¿sí? Tal vez no en el mismo sentido de ese mismo pecado, ¿sí? Pero sí ocasiona más pecado dentro de la congregación. ¿Qué hay que hacer? Sacarlo, ¿verdad? Se supone que Pablo está quizás haciendo referencia a ese hombre que había practicado incesto, ¿verdad? Ese hombre que estaba teniendo a su madrastra como su mujer, ¿sí? También Pablo está hablando de la iglesia rebelde, que se resiste a la exhortación de Pablo, ¿sí? ¿Qué ambiente se produce? Imagínese, si no se busca esa corrección con aquellos hermanos que han pecado, ¿sí? Con aquel que está constantemente en esa rebeldía, que se resiste a la autoridad, que no quiere esto, no quiere aquello, es que no hay amor, ¿por qué no me dejan a mí hacer lo que yo quiero? ¿Verdad? Si yo sé que esto está bien, ¿sí? Yo sé que así vivo bien, mira, hasta ahorita he llegado así sin ningún problema, ¿no? ¿Qué? Dios está a gusto y contento conmigo, mira, si me ha dejado. No, hermano, cambia, abandona eso, abandona ese comportamiento, ¿sí? Si permitimos que eso siga dentro de la iglesia, ¿cómo cree que va a estar el hermano de al lado? Nada más mirando, ¿verdad? Se contagia, hermano, ¿sí? Esto se contagia, ¿sí? Pablo dice, pues todo esto, ¿verdad? Me ha causado tristeza, ¿sí? Y dice Pablo, me ha causado y me sigue causando tristeza. Hasta el momento que él está escribiendo, dice, me sigue causando tristeza, ¿sí? No me deja estar en paz, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Esas actitudes no debieran dejar en paz a la iglesia. Bueno, ya es que allá en la alabanza, ¿verdad? Pues fulanitos tuvieron ahí un desliz, ¿no? ¿Ahí quedó el asunto? Bueno, eso ya fue hace meses, ¿no? Ya pasó. Aquí seguimos todo como si nada, ¿no? A la iglesia le debe de estar afligiendo esa situación hasta que no se corrija, hermano. Hasta que los hermanos no vayan a realmente un genuino arrepentimiento, ¿sí? Hasta que no haya una restauración, ¿sí?
No puede haber ese desinterés en nosotros. Por eso lo digo, debemos estar examinando. Si usted se está examinando, está orando, está intercediendo por usted y por la iglesia, ¿verdad? Cambia ese ambiente, ¿sí? Estamos nosotros constantemente en esa búsqueda del Señor, ¿no? Ayúdanos, Señor, ¿sí? Pero el que parece que todo está bien, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Es que nada más el problema es en el hermano y Pablo. Nomás ellos, hay que se arreglen, ¿no? Ese hermano ya cayó también, ¿verdad? En esa rebeldía, va también en pecado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Pablo, no es solamente conmigo, ¿sí? Toda la iglesia está en riesgo, toda la iglesia está en esa condición. A todos ustedes, les dice Corintios, todos ustedes les está afectando. ¿Sabe qué produce todo esto cuando no se ha resuelto? Que la iglesia se estanque. ¿Sí? Porque no vemos la eficacia de la palabra, ¿sí? Que esté fluyendo entre nosotros. Vemos que está el asunto ahí, ardiendo, ¿verdad? En el pecado, ¿verdad? El conflicto, la pelea, y nosotros, ¿verdad? Sentados ahí, como si nada. Eso estanca a la iglesia, hermano. ¿Sí? Porque no vemos esa obra espiritual entre nosotros. Debemos de ver eso como un asunto grave, hermanos. El pecado dentro de la iglesia es un asunto muy grave y se tiene que resolver. Imagínense la iglesia, que es este espacio que Dios destinó, ¿verdad?, para poner a sus santos, y hay pecado en ella. ¿A quién está ofendiendo directamente? A Dios, ¿sí? Eso es lo que nos debe de preocupar. La iglesia también es responsable, ¿sí?, de tomar también incluso medidas para que este asunto se resuelva. Si hay pecado en la iglesia, si hay pecado entre nosotros, ¿qué debemos hacer? Que venga alguien a resolverlo, ¿no? ¿O a dónde los mandamos, pastor? ¿No? No, la iglesia también tiene que participar en esa disciplina. Bueno, no va a estar ahí presente, ¿verdad? No se le va a pedir su opinión a todos, pero todos deben de estar, fíjese, respaldando esa disciplina que se lleve a cabo por parte de las autoridades de la iglesia. ¿Cómo empieza todo esto? Mateo 18:15, por favor. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y platícale a tu primo, ¿no? ¿O qué dice? Ve y platícale a los de enfrente. El orden, ¿verdad? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo. Ahora sí. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, tiene que participar la iglesia, 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ya, toda la iglesia tiene que respaldar, tiene que participar. Tenle por gentil y publicano. La iglesia también debe de tratar con ese o aquella que ha caído en pecado, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si Dios permite, continuamos la siguiente clase.
esas promesas, bueno, pues tienen su cumplimiento, lo vamos viendo nosotros. Ellos, los corintios, estaban ya descubriendo que esas promesas se estaban cumpliendo en Cristo. Gracias. Mire, vamos a ver cómo dice el apóstol Pedro de aquellos hombres que vivieron en la antigua dispensación que llamamos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Vamos a ver cómo es que ellos vivieron, ¿sí? Estos hombres de la antigua dispensación, los profetas, ¿sí? Su pueblo recibió las promesas, ¿verdad? Pero ellos anhelaban, fíjese, no ver el cumplimiento, sino saber cómo iba a darse todo esto, ¿no? Imagine ser parte de ese pueblo en ese momento, ¿sí? Recibir las promesas de Dios. Pues ellos, dice, escudriñaban, ¿no? Tenían ese deseo, Primera de Pedro 1:11, de descubrir esas circunstancias, cómo iba a darse todo esto. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Había ese deseo de conocerlo. Pero a los corintios les tocó, ¿qué? Ya ver ese cumplimiento, ¿sí? Todas esas promesas que se dieron en el Antiguo Testamento tienen ya ese cumplimiento. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Qué es lo que podemos nosotros descubrir entonces en el Nuevo Testamento? ¿Qué descubrimos en el Nuevo Testamento? Las promesas de Dios ya cumplidas, ¿sí? Mateo 5, 17 dice, si los que toman nota, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que, ¿cómo dice? Todo se haya cumplido. Jesús viene y cumple la ley y los profetas, ¿sí? Gálatas 3:13, por favor. También, ¿alguien lo puede leer? Gálatas 3:13, Mateo 6:33 y Juan 17:3. Vamos a ir así para curar el tiempo. Juan 17:3. Gálatas 3:13. Jesús viene a quitar la maldición de la ley, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mateo 6:33, si alguien lo tiene ya. Jesús viene a otorgarnos el don de la justicia, ¿sí? También nos viene a dar vida eterna, Juan 17:3. Si alguien lo tiene, por favor. Pues ya de memoria, ¿no? Recítelo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias. El cumplimiento de estas promesas también consideraba el que el Espíritu Santo estuviera en nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, ahí nuevamente, al capítulo 14, Juan 14, verso 16. Se los leo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y mire, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermosa
promesa, que el mismo Dios esté en nosotros, ¿verdad? Y es a través de Cristo que se cumple esto, ¿sí? En Jesucristo se cumplen y se realizan ya todas estas promesas, ¿sí? Y todos los creyentes, ¿verdad? Nosotros pues lo reconocemos, ¿cierto? Por eso Pablo dice, las promesas de Dios son en Él sí. El creyente debe de decir, por supuesto, ¿sí? Así, tan veraz es la palabra, tan veraz es lo que se nos, fíjese, lo que se nos ha estado predicando, ¿sí? Hemos estado recibiendo un mensaje certero, la verdad misma, las promesas cumplidas en Jesucristo. ¿Qué decimos? Sí. Y en el amén, dice Pablo, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿sí? La expresión amén, bueno, pues ya todos sabemos qué quiere decir amén, ¿verdad? ¿Qué decimos? ¿No? Así sea, ¿verdad? Bueno, esta palabra, ¿sí? Decimos que proviene del arameo, también tiene un origen del lenguaje sirio, ¿sí? Esta palabra amén, que traducimos nosotros así sea, al fin y al cabo quiere decir sí, nada más, sí. Entre la gente que habitaba en los tiempos de Jesús, ¿sí? En esas regiones, ¿sí? Era indistinto el usar la palabra sí o decir amén, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Un énfasis, ¿sí? Un énfasis en que esas promesas, por supuesto, tienen ese cumplimiento. Por medio de nosotros, porque ¿qué les hemos venido a predicar? ¿Qué les hemos venido a hablar? ¿De qué se ha tratado nuestra visita? Dice Pablo, ¿sí? Todo esto ha sido de venirles a publicar que esas promesas han sido cumplidas. ¿Y qué contestamos? ¿Qué contesta la iglesia? Sí y amén. Porque sus promesas son así, ¿verdad? Están cumplidas, ¿sí? Y cuando la iglesia reafirma, o vamos a ponerlo, da su respuesta, amén, se entiende que estamos glorificando a Dios. Los creyentes estamos glorificando a Dios. Porque ¿qué hacen los verdaderos creyentes? Bueno, pues somos testigos de que todas estas palabras son ciertas, ¿no? Lo que Dios ha dicho, ¿sí? ¿Cómo pudiera alguien que se diga creyente rechazar la palabra? ¿No? Eso es imposible, ¿verdad? No corresponde, ¿no? Un creyente jamás podría rechazar la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, pues Pablo dice, ¿y por qué entonces rechazan, verdad, este ministerio? Es lo que él está diciendo, ¿sí? La veracidad de este mensaje también da testimonio de lo que hemos venido a hacer. Son personas íntegras, ¿sí? Y dice, vamos al verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, dice el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Confirmarnos, ¿sí? Pablo está recibiendo esa confirmación en medio de un mundo que rechaza a Dios mismo, que rechaza la palabra, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que es la palabra de Dios para el mundo? ¿Qué representa la palabra? Que usted abre la Biblia y ¿qué es lo que el mundo a su alrededor le responde? 1 Corintios 1:18. Dicen, eso es una historia ya anticuada, eso que me estás viniendo a hablar de la Biblia, ya modernízate, ¿no?
Es una locura, ¿sí? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? A los que nada tienen que ver con nosotros, ¿verdad? A los que somos iglesia, por supuesto. ¿Qué ocurre con nosotros cuando se habla el evangelio, cuando se habla la palabra de Dios? Dice 1 Corintios 1:18, la siguiente parte. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es lo que fortalece al pueblo de Dios? Fíjese a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros nos mantenemos hoy? ¿Qué es lo que nos sostiene a los creyentes? ¿Sí? Lo que nos sostiene, lo que nos mantiene, hermano, es su palabra. ¿Sí? Cada uno de nosotros, creyentes, tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Eso debe ser algo indiscutible, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Sí? Lo que nos mantiene, dice Pablo, lo que nos confirma, ¿no?, es su palabra, hermano. ¿Sí? El que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. Vamos a Hebreos 6, verso 17, por favor. Hebreos 6, 17 y 18. El creyente siempre dice que estamos en Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo, que eso estamos haciendo una referencia a que tenemos comunión con Él, ¿verdad? Bueno. Para vivir de esa manera necesitamos estar, fíjese, en esta confianza en sus promesas de Dios, las cuales las encontramos en su palabra. ¿Sí? Hebreos 6, 17 y 18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En su palabra encontramos sus promesas, ¿sí? Dios ha dado sus promesas, pero también, fíjese, y aquí dice el escritor de Hebreos que ha dado un juramento para que nosotros estemos confiados en esta su palabra. Esas dos cosas inmutables, la promesa y ha jurado, o sea, como si Dios no fuera alguien en quien pudiéramos confiar, ¿verdad? Imagínense, Dios da sus promesas y ¿qué hace el ser humano? Duda, ¿verdad? Porque así somos nosotros, ¿verdad? Nuestra constitución pues, es en pecado, ¿verdad? No somos firmes, somos variables, ¿sí? Pero Dios no, ¿sí? Él ha hablado su promesa y todavía, fíjese, algo que nos regala el juramento. Y a través de esas dos cosas, mire, no hay falla, ¿sí? Es imposible que Dios mienta. ¿Qué es lo que confirma el ministerio de Pablo? ¿Sí? Nuevamente, no es ni su personalidad, no es su capacidad, ¿sí? No es el trato que ha tenido, porque no podemos estar nosotros confiados a esas cosas que son variables en un ser humano, ¿verdad? En algún momento, un maestro, un apóstol, un pastor nos puede decepcionar, ¿sí? En nuestra, como decimos, a mi manera de ver, ¿no? Es que hizo algo que no me gustó, hizo algo que me lastimó, ¿sí? ¿En dónde está nuestra confianza? En lo que Él está realizando. ¿Qué es? Y Pablo dice, la evangelización, la palabra. Porque no confíen en mí, confíen en este ministerio, confíen en lo que se les está entregando. Dios es
totalmente confiable, ¿verdad? Ya vimos Hebreos 6, 17 y 18, ¿sí? Él es el que nos confirma, dice Pablo, ¿sí? Él nos confirma. Ustedes pueden confiar en las Escrituras, ¿verdad? Esto también nos está llevando a esa parte. Ustedes han confiado en la Escritura, ¿sí? ¿Qué les hemos venido a entregar? ¿Sí? Solamente la Escritura. Confíen en esto. Así Pablo confiaba en la Escritura, así los corintios tenían que confiar, ¿sí?, en esta labor que estaba haciendo Pablo, ¿sí? Dice Pablo, tenemos una relación con Jesucristo. Ustedes de igual manera tienen una relación con Jesucristo, ¿sí? Esto es, hermano, a lo que está acudiendo Pablo, ¿sí? Sigue diciendo, y el que nos ungió es Dios. Dios unge a su pueblo, ¿sí? ¿Qué es ungir, hermanos? Se entendía que esta expresión proviene del Antiguo Testamento, una práctica que se realizaba, ¿sí?, en derramar aceite sobre una persona, ¿sí? Eso se realizaba sobre profetas, sobre los sacerdotes, ¿sí? Los reyes también eran ungidos. Pero esto es un símbolo, ¿sí? Representa el don del Espíritu Santo, ¿sí? Esta acción, ¿sí?, el propósito era, pues, simbolizar ese derramamiento sobre esa persona del Espíritu Santo con el objetivo de capacitarlo para una función, para un oficio, para una labor para Dios, ¿sí?, para un servicio a Dios. Esta acción, bueno, pues todavía, ¿verdad?, en algunos lugares la practican, ¿no? Toman aceite y lo preparan y se lo echan a la persona en la cabeza, ¿verdad?, para que tenga esa unción, ¿no?, para una sanidad o alguien que va a ser enviado a algún lugar, o un pastor. Bueno, no, nada que ver, ¿no? ¿Cómo es que Dios unge a los creyentes? Vamos a Primera de Juan. Primera carta de Juan 2, verso 20, por favor. Primera de Juan 2, 20, si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Gracias. Dios unge a su pueblo con el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos al verso 27 ahí, Primera de Juan 2, 27. Primera de Juan 2, 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. El pueblo de Dios es ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad? No con aceites ni nada. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 3, verso 5. Juan 3, verso 5 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo ocurre entonces esa unción para los creyentes? Cuando somos regenerados, ¿verdad? Cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Bueno, y si ya tenemos esto, ¿cuál es el sentido? Cada creyente, ¿sí?, que nace de nuevo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando alguien nace de nuevo? El Espíritu Santo viene, ¿no?, y lo unge, ¿no? Dios lo unge con el Espíritu Santo, ¿sí? Se entiende que esa persona está siendo escogida y preparada, está siendo equipado por Dios
para servirle. Cada creyente, entonces, tiene un propósito de servicio en el reino de Dios, ¿sí? Cada creyente. No hay entonces esa parte de que los apartados para un servicio muy especial, ¿verdad? Solamente ellos, ¿sí? Una élite que pueda ser destinada al servicio. Todos estamos llamados a ese servirle al Señor, ¿sí? Solo que hay algunos que no se han dispuesto, bueno, o la mayoría, ¿verdad? No se ha dispuesto, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando entendemos esto? ¿No? Debemos disponernos a servirle al Señor, porque cada creyente ha sido ya equipado y preparado a la manera, por eso lo que le mostraba del Antiguo Testamento, ¿verdad? A la manera del Antiguo Testamento, ¿cuál era el propósito? Señalar, designar a esa persona para un servicio, y ese servicio al estilo como un profeta, como un rey, ¿sí? Como un sacerdote. El propósito era servir, ministrar, ¿sí? Bueno. El que nos ungió es Dios. Sigue el verso 22, nuestro texto. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Les dice a los corintios, también nos ha dado, dice, un sello, ¿sí? Fíjese, aquí este verso 22 nos va a dar una mayor explicación de este confirmado por Dios y ungido, fíjese, el cual también nos ha sellado. ¿Qué es el sello? Un sello es algo que se coloca para mostrar propiedad, ¿sí? Que le pertenece a alguien, ese objeto o una persona, para mostrar también autenticidad. En la antigüedad, para mostrar que, por ejemplo, un objeto, un tesoro, un lugar, era propiedad de un rey, se le colocaba un sello, ¿no? ¿Cómo era un sello? Hoy entendemos un sello, hasta un sello de goma, ¿no? Les decimos, ¿no? Un sello también lo entendemos como una etiqueta, ¿verdad? Adherible, ¿no? Bueno, el sello antes era como un cordón, ¿sí? Como amarrar algo, ¿sí? Que fuera visible, ¿sí? Entonces se suponía que ese sello con el que se envolvía ese objeto, ese lugar, ¿sí? Se le hacía un nudo y se dice que en algunas culturas colocaban cera, o algunos solamente anudaban y ponían la inscripción del rey o de la persona a la cual pertenecía, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el objetivo entonces de ese sello? Dar autenticidad y demostrar propiedad, ¿sí? ¿A quién le pertenece, ¿sí? Ese objeto? También el día de hoy, ¿verdad? Un documento legal no tiene validez si no le han puesto el sello, ¿verdad? Por ejemplo, de una dependencia pública, ¿no? O hasta en su trabajo, ¿no? Usted quiere utilizar una credencial, si no tiene el sello de la empresa, pues no, ¿verdad? No vale, ¿no? Todas estas son marcas de propiedad, ¿sí? Marcas de autenticidad. ¿Sí? Se entiende que Dios ha colocado un sello a su pueblo, ¿sí? Dios coloca a cada creyente ese sello. ¿Qué es entonces lo que está mostrando ese sello? ¿A quién le pertenezco? ¿Sí? ¿De quién soy propiedad? Y también ese sello dice, este es auténtico. Ay, ¿cómo lo ven? ¿Verdad? Así, todo escuálido, grandote, feo, no tan feo, ¿verdad?
es auténtico, porque tiene ese sello, tiene el sello de Dios, le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Un tesoro, un objeto que le pertenecía al rey y tenía colocado el sello, cuidadito y alguien fuera y lo tocara, ¿verdad? Nadie podía tocarlo, ¿sí? Mucho menos, pues, apoderarse de esa cosa, ¿verdad? No podía introducirse porque tenía un sello, ¿sí? Hoy nosotros tenemos ese sello. Fíjese, Pablo lo que nos está recordando, ¿no? Cada creyente está certificado por Dios y está protegido de cualquier daño, ¿sí? Esa alma está protegida de cualquier daño. Pablo, ¿de quién está hablando? ¿No? Está hablando de él mismo y de sus compañeros, ¿no? Pero también está haciendo las veces de, mírense, ¿no? Nosotros somos igual, estamos en esa misma condición, ¿sí? No hemos venido a sorprenderlos, estamos dando un mensaje veraz, estamos hablando la palabra, ¿sí? Ustedes pueden confiar en la palabra, confíen en nosotros, ¿sí? Así como ustedes están ungidos por Dios, ¿sí? Fíjense, también nosotros hemos sido ungidos y Dios nos protege y Dios nos da autenticidad, ¿sí? Habla de nosotros que somos auténticos y dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? Las arras es una garantía, ¿sí? Esa garantía involucra una promesa, ¿sí? Una promesa de adquirir algo, ¿sí? La manera más coloquial es como dar un enganche, el primer pago, ¿no? El Señor ya ha dado el primer pago, ¿sí? Ya nadie puede tocar esa vida, ¿sí? Ya le pertenece a Dios, ¿sí? Hasta la redención, ¿verdad? Que vendrá a concretarse en aquel día. Vamos a Efesios 1:13, por favor, como dice Pablo en Efesios 1:13 y 14. Efesios 1:13 y 14, si alguien lo puede leer, por favor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pues Dios se supone que, bueno, pues ya nos sella, nos certifica que somos auténticos. Todavía más dice que Él da un primer pago por nosotros, ¿no? Él ya nos ha dado un primer pago y sabe que eso nos asegura que vendrá el siguiente, ¿no? Así como si a usted le depositan en su tarjeta, ¿verdad? En su trabajo, ¿no? Tiene la seguridad que va a llegar, ¿verdad? A lo mejor no llegó el viernes, ¿no? O fue el sábado y ahí va otra vez, ¿no? Pero tiene la seguridad que el lunes ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, no cruce los dedos, no ponga changuitos, no, tenga la seguridad, ¿eh? No, hacemos nosotros supersticiones, ¿eh? No es cierto. Mire, el Señor ha dado, fíjese, ese depósito, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba tratando de mostrarnos? Es seguro, absolutamente seguro, ¿sí? Recibiremos esa redención, ¿sí? Todo esto será para alabanza de la gloria de Dios. ¿Y dónde lo tenemos esto? ¿Dónde se realiza esto? Dice Pablo, en nuestros corazones, ¿sí? La palabra corazón se ocupa en muchos sentidos, ¿verdad? Tiene significado muy amplio, ¿sí? La palabra corazón habla de nuestro ser interior, ¿sí? Habla del lugar donde residen nuestros pensamientos, nuestra mente, pero aquí Pablo está hablando de lo que es toda nuestra persona. La palabra corazón está hablando de toda nuestra persona, ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿sí? Ya vimos, ¿no? Lo tenemos en nosotros. Una parte de Dios está en nosotros y mire, y no se aparta, no se va,
está continuamente. ¿Cuál es el objetivo de ese primer pago que vendrá? El primer pago que asegura que vendrá el siguiente, ¿sí? El pago en su totalidad. ¿Cuál es la función de ese sello? ¿Cuál es la función de que somos propiedad de Él? ¿Qué es lo que hace a nosotros? Nos transmite fuerza y capacidad, vigor para el día a día, hermano. Sí. Eso es lo que realmente ocurre. Así es como debe vivir el verdadero creyente. Estoy haciendo un paréntesis, hermano. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debe sostener? ¿Sí? Es que no veo ahorita, no se resuelve, no pasa, no se quita, no se va esto, no se acaba. ¿Sí? Es que ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Verdad? Recordamos estas palabras, ¿no? ¿Le pertenecemos al Señor? Tenemos ese cuidado de Él, somos su propiedad, nada puede dañarnos, nada nos puede tocar, hermano, ¿sí? Esto definitivamente debe transmitirnos a nosotros esa fuerza para el día a día, ¿sí? No sé cómo hasta el día de hoy estamos dando este servicio, ¿sí? Porque imagínense, o sea, el punto es en el servicio, ¿sí? Nos debilita la situación, nos debilitan las circunstancias, el pecado nos debilita, nos detiene, ¿verdad? Fallamos al Señor en este llamado que ya vimos, todos los creyentes tenemos a servirle, ¿no? ¿A quién le puede pasar esto, hermano? ¿Quién puede? No, pues es que eso a lo mejor, pues solo los corintios, ¿verdad? Porque pues esos sí eran bien malos, ¿no? Apliquémonoslo a nosotros, hermano. Mire, desde siempre, ¿verdad? Ha ocurrido esto, ¿sí? ¿Qué pasa en nuestra vida? Los corintios estaban dejando de confiar en la veracidad de la palabra. ¿En qué lo demostraban? En esas actitudes, en esas conductas. Y en nosotros puede ser en cualquier otra cosa, hermano. A lo mejor nos desconfiamos de nuestro pastor, de nuestro líder, ¿verdad? O a lo mejor sí. Hermano, ¿esto a dónde nos lleva? No estamos desconfiando de las personas, hermano. Tengamos ese cuidado. Ellos estaban desconfiando de lo que Dios había hablado, ¿sí? Y de lo que Dios está haciendo aún en seres imperfectos. Pablo no era perfecto, hermano, ni sus compañeros eran perfectos. La palabra es la única perfecta. Y Pablo, en esa comunión con Dios a través de la palabra, la comunión que tenía con Cristo a través de la palabra, él recibía vigor y fuerza para cada día enfrentar, ¿sí?, ese ministerio. En eso es en lo que los corintios debían de confiar. A veces les digo, somos muy, muy estrictos, ¿no? Muy severos en nuestros juicios con los demás. También a nosotros mirémonos en esas condiciones, ¿eh? ¿Cómo estamos nosotros en esa confianza en lo que Dios hace, ¿sí? En esa confianza en su palabra? Seguimos entonces al verso 23 y 24. Estos versos 23 y 24 se dice que es probable que pertenezcan ya al capítulo 2, ¿sí? Porque aquí Pablo retoma el tema, ¿sí?, de esta visita, ¿sí? Lo que podemos nosotros ver en el inicio del capítulo 2, ¿sí? Se entiende que el verso 23 y 24 es el inicio de toda esta explicación que está dando Pablo,
Entonces vamos a considerarlo así. Vamos a tomar esta porción 23 y 24. Lo vamos a estudiar junto con los primeros 4 versículos del capítulo 2. ¿Sí? Vamos entonces a leer esta porción. Segunda de Corintios 1, 23. Nos dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Bueno, Pablo empieza en este verso 23 diciendo que yo mismo, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, ¿sí? Pablo está hablando de él, no está hablando de sus compañeros, no está hablando de los que han colaborado con él, ¿sí? Pablo está hablando personalmente, ¿sí? Pablo está, fíjese, ya nos explicó cuál es la condición de cada creyente, nos explicó entonces cuál es la condición en la que él está, por eso está en esa capacidad, pero él solo, él se hace responsable de su vida, dice, yo en esa relación que tengo con Dios, yo lo invoco como testigo sobre mi alma. No podemos hablar por los demás, ¿verdad? Bueno, Pablo no habla por los demás, él habla por sí mismo, ¿sí? Pablo, él se refiere a Dios de esta manera, ¿sí? Porque la fidelidad de Dios se ha ido mostrando en el ministerio de Pablo, ¿sí? En cada momento, ¿sí? Todo lo que él realizó, por donde él viajó, todo esto, ¿verdad? Ahí se vio esa fidelidad de Dios, ¿sí? Pablo dice, Dios es testigo de todo esto, ¿sí? Qué fuertes palabras, ¿no? Dios va a dar va a decir, sí, exactamente, lo que dice Pablo es veraz, es cierto, ¿eh? Imagínense a qué punto llega Pablo, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos dicho como no creyentes, usted, a lo mejor como niño, ¿no? Como jovencito, ¿verdad? Decimos, no pasó esto, sí, te lo juro por Dios, ¿verdad? Por Dios, de verdad que sí pasó, ¿no? ¿Cuántas veces habla? Imagínese, hoy usted tiene mucho cuidado de hablar, ¿verdad? En estos términos, ¿no? Bueno, pues Pablo está diciendo, se los juro por Dios, ¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Qué es lo que Pablo quiere que sea tan cierto, verdad? No hay ninguna duda que el mismo Dios sabe, conoce lo que hay en mi corazón. ¿Qué conocía? Que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Sí? Dice, ser indulgente es tener consideración con alguien, ¿sí? ¿A qué se refería? Vamos a 1 Corintios 4:21, por favor. 1 Corintios 4:21, si alguien lo puede leer, por favor. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo va, fíjese, el propósito de Pablo es servir a la iglesia, ministrarlos, ayudarles, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Pero si en la iglesia hay situaciones que se tienen que resolver, ¿no?
Y si hay situaciones que de verdad están representando un problema, un conflicto, ¿sí? Pablo dice, mire, ¿cómo quieren que vaya? ¿Sí? ¿Con vara? ¿Sí? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? Por eso Pablo dice, Dios sabe que he querido ser indulgente, ¿sí? Pablo dice, no he querido llegar con esta actitud, ¿verdad? Fuerte, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Al contrario, no me he parado por allá, ¿sí? No me ha parecido, ¿sí? Para no ejercer esa fuerza, ¿sí? Se dice que Pablo ya los había visitado para arreglar esos problemas, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita, 2 Corintios 2, 1. Pero después de esa visita, pues Pablo ya no quiso regresar. ¿Por qué, hermano? Pablo estaba dando tiempo, después de que les llamó la atención, después de que hubo ese conflicto, y que ya vimos que Pablo no era un hombre caprichoso, ¿verdad? ¿Con quién a veces tenemos conflicto? Con otro individuo caprichoso o necio como nosotros, ¿verdad? Pero Pablo no estaba llevando este conflicto así. Pablo lo único que quería era que los corintios cambiaran, ¿sí? Dejaran esas actitudes del mundo y se sometieran a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Tenemos conflictos, rechazamos, ¿verdad? No lo recibimos bien, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer Pablo? Así como nosotros, regresar y otra vez y obligarlos, ¿no? Como dice, sacar la vara, decía Pablo, ¿sí? Como nosotros con los niños, con nuestros hijos, ¿no? O hay que querer agarrar, a solucionar todo a cinturonazos, ¿no? O con la varita, ¿no? O estar a regaño y regaño. Pablo dice, es tiempo, ¿sí? De dejarles espacio para que se arrepientan, ¿sí? No había ido Pablo. ¿Por qué? Dice en esta parte de ser indulgente, dice, no voy nuevamente porque se generará otra vez resistencia por su parte, ¿sí? Ustedes tienen que tener un tiempo para arrepentirse, ¿sí? Eso es lo que estaba buscando Pablo, darles la oportunidad para arrepentirse. Dice el verso 24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ya los corintios estaban sintiendo, ¿verdad?, de que Pablo, dice, pues Pablo nomás nos viene a regañar, ¿no? Nos viene a decir que estamos mal, pues ¿qué se creen, no? Es que esa era la actitud que tenían los corintios, ¿sí? Viene a decirnos, viene a imponer, ¿verdad? ¿Qué contesta siempre la iglesia? Se está enseñoreando. ¿Quiere que cambie esta actitud de mi vida? ¿Por qué se meten en esto? ¿Por qué se meten en aquello? Si así hemos vivido felices, ¿verdad? Hemos estado sin ningún problema, felices, transgrediendo la voluntad de Dios, ¿no? Así ha vivido esta iglesia. Aquí, pastor, las cosas son diferentes, ¿verdad? No es así como usted está acostumbrando. Aquí nosotros vivimos de esta manera. Pues de esa manera estás ofendiendo a Dios, hermano. No puede ser. Y lo rechazo. Eso no puede. Se está enseñoreando, ¿verdad? Ya se viene aquí a sentir el dueño de la iglesia, ¿verdad? Dice, no, hermanos, no nos enseñoreamos. Vamos a 1 Pedro 5:3. ¿Qué representa ese enseñorearse, hermano? 1 Pedro 5:3. Espere, ya lo tiene ahí, ahorita lo leemos. ¿Alguien lo puede leer? Espérame, yo le indico. ¿Qué sentido tiene esto de enseñorearse? ¿Sí? La imposición, ¿no? Cuando una autoridad, como se entiende, ya no puede por las buenas, ¿verdad?, utiliza la coacción, ¿no? Bueno, ya se pone duro la cosa, ¿no? O hasta la violencia, ¿no?
Cuando los maestros en las escuelas ya no pueden más, azotan el borrador, ¿no? Le pegan a la mesa, ¿no? Le pegan al pizarrón, gritan, ¿verdad? O agarran, o ya de plano van por el chamaquito y lo agarran de las orejas, ¿no? ¡Ay, chamaco! Ay, ya cállese, ¿no? O aquí de la patilla, ¿no? Bueno, así me agarraban a mí, no sé ahora, ¿verdad? Pero, ¿sí? El ministro, el servidor de Dios, pues no se enseñorea, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 5:3, ¿quién lo puede leer? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ¿verdad? Pablo no se iba a imponer, ni fue a imponerse su autoridad, no fue autoritario entre ellos, ¿sí? No los fue a llevar ahí de las orejas para que obedecieran, ¿sí? No me voy de aquí hasta que cumplan, les hubiera dicho Pablo, ¿verdad? Aquí me van a tener, ¿sí? Y voy a estar ahí, ¿sí? Imponiéndome, ¿no? No, ninguno de ellos lo hizo. ¿Sí? ¿Cómo es que debe hacerse ese cuidado, ejercerse ese cuidado de la iglesia? Dice, siendo ejemplos. Y Pablo estaba haciendo ese ejemplo. Les dio la advertencia, les dio la palabra, les dio la advertencia, están haciendo mal, tienen que corregir, ¿sí? No, Pablo, no queremos. Nuevamente la advertencia, tienen que corregir. Vayan a Dios, esperen el tiempo y arrepiéntanse, ¿sí? Al final, ¿quién les tenía que mostrar? ¿Quién tiene que mostrarle al creyente que efectivamente está pecando, está equivocado, está mal? ¿El pastor? ¿Le tiene usted que obedecer al pastor porque el pastor dijo? ¿Qué es lo que hace el pastor? Hermano, hermana, vaya a Dios, ¿verdad? Jesús nos va a hablar y nos va a mostrar, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Pablo lo único que estaba haciendo era ayudarlos, hermanos, ¿sí? Servirles. Imagínense ahorita el socavón que hay aquí abajo, ¿no? Piense usted en alguien que a lo mejor es pequeño o no, sea débil visual, ¿no? O esté ciego, ¿no? Al final, ¿no? Y vaya caminando por ahí y usted lo ve, ¿no? Y usted es un buen creyente, un buen cristiano y dice, voy a ayudar a esa persona, ¿verdad? Puede existir el riesgo de caer en ese socavón, ¿verdad? O alguien que venga manejando, ¿verdad? A lo mejor pues está muy chaparrito y no ve, ¿no? Pues pasa, y si no está el señalamiento, pues se puede ir ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos advertencias, ¿no? Ayudamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ministro? ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo como apóstol? ¿Sí? Señalando, hermano, ese camino que estás llevando, estás en un camino de perdición, te estás alejando de Cristo, te estás alejando de la palabra de Dios, esa conducta que tienes te va a afectar, ¿sí? Afecta tu comunión con Dios. Deja eso, hermano, hermana. Vuelve a la palabra, congrégate, ven, siéntate con nosotros a seguir estudiando de la palabra, la necesitas. ¿Y qué dice el creyente? Ay, no, ese pastor ni sabe nada, ¿verdad? Se está enseñoreando, ¿sí? Quiere controlar mi vida, que cambie de camino, ¿no? Yo quiero irme por ahí, por donde está el Oxxo, pues por ahí me voy, pues ¿qué? Siempre he ido por ahí y no ha pasado nada, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? De ese socavón donde podemos, ¿sí?, caer. Advirtiendo, ¿sí?, mostrando, señalando, porque él estaba interesado, ¿sí?, en cuidarlos, hermano, ¿sí? Lo único que Pablo quería era servir y ministrar a los creyentes, nada más, ¿sí? Por eso Pablo dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Cuando esa persona, imagínense el que va manejando, el que va por ahí, se da cuenta el peligro al que iba a exponerse, dónde podía caer,
¿Qué dice? Ay, me salvé. Ay, hermano, gracias porque me ayudaste. Gracias porque me mostraste, ¿verdad? Ay, pastor, gracias porque me dijo. No, tampoco, ¿va? No, hermano, sino que colaboramos para vuestro gozo, dice Pablo. ¿Sí? Todo lo que hacía Pablo no era para ser el dueño de la iglesia. Lo que hacía Pablo era para que los hermanos, para que esa iglesia, esos creyentes estuvieran, fíjese, más vivos en esa comunión con Dios, ¿sí? Cuando estamos en esa comunión con Dios, usted, ¿cuántas veces, no? Hemos estado así fluctuantes. Pero cuando está en esa comunión con Dios, ¿a poco no siente ese vigor, esa fuerza? De lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que ya no anda en la depre, que ya no anda en los berrinches, que anda bien, gozoso y que a todo mundo le quiere compartir, ¿verdad? El gozo que viene, ¿verdad? El Señor. Eso es lo que buscaba Pablo. Porque por la fe estáis firmes, hermano. ¿Sí? ¿Cuál es esa fe? Bueno, lo que ocurrió, ¿verdad? En el momento que puse mi confianza en Cristo. La fe es esa plena confianza que tenemos cada día en nuestro Salvador, ¿sí? El creyente y Dios están unidos en una relación de fe, ¿sí? El creyente tiene ese lazo con Dios a través de esa fe, ¿sí? Nadie tiene la capacidad de manipular ese lazo, esa fe, ¿sí? Por más que le diga, hermano, usted, como los pastores acostumbrados, tenga fe, ¿no? Dicen, tenga fe, ¿no? Pues le pueden decir tenga fe 500,000 veces en el día y eso no va a llevarlo a que usted fortalezca esa unión, ese vínculo, ¿sí? Esa fe es personal, ¿sí? Y esa fe es viva, ¿eh? En la medida que vamos creciendo en esa unión con Dios, ¿sí? Esa fe va creciendo, ¿sí? Que ese es el objetivo, hermano, ese es el propósito de Pablo, ese es el propósito de los que estamos puestos aquí, ¿sí? Que ese vínculo, esa fe, cada día vaya creciendo, le va a hacer a usted una persona firme, ¿sí? Habrá estabilidad en su vida. A ver, levante la mano que es así, ya tiene estabilidad, ¿verdad? En su vida. No, estabilidad, pues no. Los creyentes, fíjese cómo los creyentes mismos dicen, pues, no puedo llegar a decirlo, ¿no? Bueno. Crecer, hermano, en esta comunión, ¿sí? Nos va a dar estabilidad y nos va a dar ese gozo, hermano. Vamos a 1 de Juan 1:4 nada más para terminar. Se lo leo, tome nota, ya lo lee en su casa. Está muy largo. 1 de Juan 1:4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí y si Dios